y seguimos ahora con todo lo que es la globalización y el Estado y los problemas que tenemos hoy en día. Gloria Álvarez es una persona joven que le está hablando a los jóvenes latinoamericanos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos. Es un gusto para mí estar aquí rodeada de tantas personas que desde su literatura, cuando yo estaba en la universidad, hasta lo que han hecho recientemente, me han ayudado muchísimo a poderme aclarar las ideas y poder estar aquí hablándoles acerca de Estado y globalización. Para empezar, quiero enseñarles un video que se hizo hace unos 4 años con un señor, Hans Rosling. Son 200 países medidos en 200 años, fueron más de 100,000 estadísticas y son tan solo 4 minutos. Creo que hablar de Estado y globalización con este video es la mejor manera que a mí se me ocurre para introducirnos a este tema, así que por favor. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400,000, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubble showed the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe. And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up, Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai.
It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Entonces, esa es la mejor manera en que podemos hablar acerca de Estado y globalización, que es el tema que pues les introduzco el día de hoy. 200 años en 200 países, en 4 minutos más de 100.000 estadísticas. Los grandes aprendizajes que nos deja Hans Rosling es que la única forma en que las estadísticas van a ser atractivas para una juventud que a duras penas le pone atención a 140 caracteres en Twitter es si hacemos esto. Para empezar, los estados no pueden seguir haciendo una verborrea lingüística cada vez que miden la salud, la educación y otras cosas, porque eso a los jóvenes no les interesa. La novia de un joven que está aquí sentado, Santiago Siri, ella se llama Pia Mancini, dice con acertada razón que estamos siendo gobernados por un sistema que fue creado hace más de 2500 años, que utiliza un lenguaje y una tecnología que fueron creadas hace más de 500 años, hablando de la imprenta y el lenguaje barroco del siglo XIX, y que si queremos entrar al Estado, a la globalización, eso tiene que reformarse y modernizarse. Entonces, la primera gran lección que nos deja este video es que la globalización obligatoriamente nos pide que los datos que tenemos de nuestros países los aprendamos a presentar en una forma rápida, en una forma consistente y en una manera atractiva, visualmente agradable para las nuevas generaciones. Otra cosa que nos enseña Hans Rosling es que ya no podemos hablar de primer mundo y tercer mundo. Eso ya se acabó. El mundo está dividido por diferentes realidades y en cada país existen diferentes realidades. Esta es la imagen de una favela. Esa favela puede estar en Sao Paulo, Brasil, en México, Distrito Federal, en algún área de China, en algún área de África, o incluso hay favelas gitanas en España. Y la gente que vive en las favelas del mundo, en los 5 continentes, tienen más en común entre ellos que entre sus propios compatriotas que viven mejor. Porque la gente que vive en las favelas tiene los mismos problemas: inseguridad, falta de agua potable, se les va la electricidad. Entonces, en todo el mundo hay gente pobre. Entonces ya no se vale hablar de tercer mundo y primer mundo, y tampoco se vale hablar de tratarnos de agrupar porque todos somos colombianos o todos somos guatemaltecos o todos somos hindúes. Resulta que nuestras realidades nos hacen más similares a un brasileño que vive en una favela en Sao Paulo con un hindú que vive en una favela en Nueva Delhi. Esas dos personas tienen más en común con los retos que día a día tienen que lo que tienen en común con un multimillonario que viva en ese mismo Sao Paulo o un multimillonario que viva en la India. O sea, ya porque tengamos la misma nacionalidad no quiere decir que tenemos nada que ver unos con los otros. Las clases medias igual. En todo el mundo hay clase media. Y esa gente en las clases medias que viven en una casa más o menos con electricidad, acceso a televisión, internet, cable, tienen los mismos retos. Las clases medias de México con las clases medias del Congo, con las clases medias de China, de Pakistán, en cuanto a su día a día y su calidad de vida, tienen más en común entre ellos que entre sus mismos connacionales con otras realidades.
Entonces la globalización nos hace pares con gente que tiene otras religiones, otras culturas o que vive del otro lado del planeta, pero que en cuestiones de vida y de retos de vida están igual a nosotros. Y lo mismo los multimillonarios. Mansiones como estas hay en todas partes del mundo. Las colonias más exclusivas en Latinoamérica, curiosamente, se llaman San Isidro. Hay un San Isidro en Buenos Aires, hay un San Isidro en Guatemala, hay un San Isidro en Chile. Yo no sé, creo que San Isidro es el santo de los que les va mejor en la vida, ¿verdad? Y esa gente, el reto es, no sé, ponerle gasolina al Ferrari, que el yate esté listo, y en cuestiones de retos de vida se comparan a los multimillonarios que también hay en Estados Unidos y en Europa. Pero ya no solo somos iguales globalmente dependiendo de dónde estamos en estrato económico, sino en cuestión de ideas. Yo, por ejemplo, me siento mucho más representada por ese señor que está ahí sentado y sus políticas públicas que por cualquier candidato a presidente que ahorita se está presentando a Guatemala. ¿Por qué? Porque soy compatible en ideas. Me representa más un Armando Regil y una Claudia Regil en México, o un Santiago Siri y una Pía Mancini en San Francisco, aunque sean de Argentina, o un Juan Carlos Hidalgo trabajando en Washington DC, que lo que me representa Rigoberta Menchú, porque yo soy más afín a gente que está en otras latitudes, o un Hans Rosling hablando de estadísticas, porque yo soy compatible con la gente por las ideas. La globalización nos agrupa en cosas que van más allá de nuestras fronteras. Pero ¿qué se empecina en hacer el Estado? En decirnos que como Estado tenemos que acomodarnos a no poder comerciar con otro país porque a mi gobernante no se le da la gana. Como Estado nos dicen que como tenemos una nacionalidad, entonces mágicamente todos tenemos que pensar igual. Y eso no está pasando, porque este mundo globalizado nos divide en 4 diferentes categorías. Y en cada una de estas 4 diferentes categorías existen todo tipo de personas: pelirrojos, morenitos, chinitos, altos, bajos, gordos, flacos, islámicos, budistas, cristianos, no creyentes, mujeres, hombres, niños. Pero básicamente el mundo globalizado nos ha dividido en 4 bloques que existen en todas partes del mundo: sumadores, multiplicadores, restadores y divisores. Y la magia es que no importa en dónde estemos en el mundo, nosotros decidimos en cuál de estos 4 nos queremos convertir. Primero, los sumadores. Los sumadores son personas que pudieron haber nacido en una favela, condiciones fregadas, un papá alcohólico, un hermano grande pandillero, una madre ausente, pobreza, violencia intrafamiliar, narcotráfico. Pero dentro de esas condiciones fueron personas que tomaron las pocas oportunidades que tuvieron en la vida para salir adelante y convertirse en alguien que sumara con lo poco que le fue dado en la vida. Sí. Los sumadores son personas que las hemos visto durante toda la historia de la humanidad. Vinieron de abajo y llegaron hasta arriba. Rockefeller fue uno de ellos, por ejemplo. Luego tenemos a los multiplicadores. Los multiplicadores, como bien decimos en Latinoamérica, nacieron en cuna de oro, pero no solo en cuna de oro económica, sino también en cuna de oro intelectual. Hogares donde a los niños se les incentiva a pensar, a imaginar, a educarse, a creer en ellos mismos, a tener autoestima, donde probablemente el abuelo o el padre formaron alguna empresa, ¿verdad?, que lograron que ese niño, con todo lo que pudo haber tenido a su alrededor, multiplicara las oportunidades que les fueron dadas. En esta sala abundan los multiplicadores. Rodrigo Arenas, mi jefe, es uno de ellos. Luego vienen los restadores. Los restadores son personas que también nacieron en condiciones de pobreza intelectual y pobreza material,
Pero a diferencia de los sumadores, que a pesar de venir en oportunidades malas, pudieron salir adelante, el restador lo que te dice es: ¿cómo no voy a ser yo ladrón o pandillero si mi papá también fue ladrón y pandillero? ¿Cómo no voy a ser yo un asesino si mi mamá fue prostituta? Es gente que justifica su manera de ser un criminal y de restar las pocas oportunidades que pudo haber tenido porque se condena en su pasado. Y los últimos son los divisores, que para mí son los peores de todos. Los divisores, naciendo en una cuna de oro intelectual y material, agarraron todo lo que les fue dado para dividirlo y no hacer nada. Ejemplo número 1, el hijo de la Margaret Thatcher. El cuate no tiene pero ni la conciencia que tuvo su madre ni en la punta del dedo gordo del pie. Los hijos de papi, de los que abundan en América Latina, porque este continente no solo está mal por la ignorancia de la gente que está abajo, sino por la apatía del montón de jóvenes que fueron dados con todas las condiciones y que en buen mexicano les vale madres todo lo que está pasando. Multiplicadores, sumadores, restadores o divisores, no importa nuestro color de piel, no importa nuestra creencia, no importa dónde nacimos, en un mundo globalizado cada uno escogemos cuál de esos 4 queremos ser. Este mapamundi enseña las conexiones que se logran en el mundo día con día a través de Facebook. Miren la manera en que estamos conectados. Uno diría, puchica, se aparece en la revista de cualquier aerolínea, cuando uno la abre así dice vuelos por conexión. No, eso no son vuelos. Tampoco son transacciones monetarias. Son transacciones de comunicación que se hacen día con día a través de Facebook. Yo no veo ahí fronteras. Yo no veo ahí gente conectándose por creencias, más que por las creencias que ellos tengan, aunque sean personas que están en otras latitudes. Entonces, si el Estado se quiere globalizar, va a tener que aprender que las fronteras perdieron relevancia. A muchos se les olvida, sobre todo a los populistas, que este planeta Tierra es una pelota azul que ha venido dando vueltas desde los últimos 4.5 mil millones de años. Una pelota azul que ha estado flotando en el espacio todo ese chorro de millones de años. Y esa pelota azul, fíjense ustedes, siempre ha tenido la misma cantidad de agua, la misma cantidad de minerales, la misma cantidad de gases, la misma cantidad de recursos. Y un día, allá por hace 40.000 años, surge la especie humana, el Homo sapiens. Surgimos nosotros. Y de hace 40.000 años para acá, los primeros cavernícolas apenas y tenían cuevas y fuego. Al cuate le tocaba ir a cazar el animal que estuviera disponible y la mujer se quedaba cuidando que el fuego no se apagara, porque entonces había problema en toda la comunidad. Y el cavernícola solo tenía cuevas y fuego. Hoy por hoy, el ser humano moderno tiene presentaciones de PowerPoint, electricidad, salones, clickers, iPads, iPhones, internet, cohetes espaciales, satélites, carreras universitarias, ciencias, físicas, química, matemática, biología, lenguaje, publicidad, derecho. Y uno se pregunta, si siempre ha sido la misma pelota azul, con la misma cantidad de recursos, la misma cantidad de minerales y la misma cantidad de cosas flotando en el espacio, uno que otro meteorito, ¿va?, que a veces nos cae, pero básicamente lo mismo. ¿Cómo es posible que el pobre cavernícola solo tuviera cuevas y fuego y a duras penas llegara a vivir 30 años, si es que era mucho, y nosotros hoy en el mundo moderno tengamos cuanta cosa sea posible para distraernos de la vida? La diferencia, mis queridos amigos, la ha hecho el único recurso inagotable que existe en este planeta. Y el único recurso inagotable que existe en este planeta es la mente humana. La mente humana es la única máquina
capaz de transformar los recursos que en esta pelota azul han existido durante los últimos 4.5 mil millones de años en cosas que nunca antes habían existido. Si ustedes agarran un iPhone y lo separan por elementos, se van a dar cuenta que ahí está toda la tabla periódica y que eso siempre había existido, pero tuvo que venir el ingenio de Steve Jobs presionando a un montón de ingenieros de todo el mundo para que nosotros tuviéramos el primer teléfono que tuviera internet. J.K. Rowling se estaba muriendo del hambre viviendo del welfare state inglés, hasta que la tipa un día viene, se sienta en una cafetería y escribe un pequeño libro llamado Harry Potter. Hoy por hoy la cuata tiene más dinero que la reina de Inglaterra. Mark Zuckerberg, podrido del aburrimiento en su vida en Harvard, decide hacer un software para ponerle categorías numéricas a las chavas en Harvard. Ah, esta está más bonita, esta tiene mejor cintura, las piernas de esta me gustan más. Ese software que nació para catalogar a las mujeres como que fuéramos vacas, hoy por hoy se llama Facebook y es la red social más grande del mundo. Entonces, la mente humana crea cosas que nunca antes habían existido, pero los populistas nos siguen hablando de igualdad. ¿Igualdad de qué, pienso yo? A ver, ¿cuándo vamos a ser todos iguales? ¿Cuántas lavadoras, refrigeradoras y computadoras tenemos todos que tener para que los socialistas sean felices y digamos que todos somos iguales? A principios del siglo XX, electricidad solo tenía la Quinta Avenida de Nueva York y otras grandes avenidas. Hoy por hoy ya somos iguales en electricidad. 1 de cada 6 personas que viven en el mundo viven con menos de $1 al día, lo cual quiere decir que hay 6 personas que ya no viven con menos de $1 al día. Por lo tanto, somos 6 veces más ricos por una vez que somos pobres. Pero a ellos les sigue importando la igualdad. Y es que la igualdad nunca se va a lograr, ¿saben por qué? Porque mientras exista innovación, siempre va a haber nuevos chunches en los que al principio nunca vamos a ser iguales, pero eventualmente con el tiempo sí lo vamos a hacer. Entonces, la próxima vez que ustedes, un populista, les diga la igualdad, ¿igualdad en qué, hijo mío? ¿En internet, en electricidad, en carros voladores, en qué? Porque nunca vamos a lograr ser iguales en todo mientras sigamos permitiendo que la humanidad innove. Por eso el socialismo y el populismo acaban con la innovación y atrasan, paran el tiempo, como lo hizo Fidel Castro en La Habana, y entonces seamos todos iguales en miseria. Gracias. Me estoy quedando corta de tiempo y obviamente pues esta línea de igualdad iba a hablar de acerca del populismo que actualmente estamos viendo en la región, que creo que no es un misterio para nadie, que obviamente de lo que yo les vengo hablando de la globalización y cómo la globalización nos pone en diferentes parámetros horizontales, el populismo sigue necio con dividirnos en pueblo y antipueblo. ¿Y por qué menciono esto? Porque si seguimos sin globalizar el Estado y seguimos permitiendo que el populismo en retraso nos gobierne, aquí nunca van a venir esos carros voladores de los que nos acaban de hablar. Si seguimos dividiéndonos en pueblo y antipueblo y seguimos fomentando el odio en nuestras sociedades, nos vamos a salir del barco de la globalización. Y el problema es que la globalización no se puede parar, entonces está llegando, pero como seguimos con este discurso, llega a lugares donde la gente adquiere bienes tecnológicos, pero no está adquiriendo inteligencia emocional. Y entonces se vuelven criminales con la tecnología, porque la tecnología no es buena ni es mala, es una herramienta. Pero si las personas en América Latina son infundadas con este odio, van a seguir entonces utilizando cualquier herramienta que venga para la criminalidad. Este es el manual del populista, que también lo pueden ver en internet en mi otra conferencia. Y esta parte importante, no vamos a llegar a tener un Estado globalizado si no cambiamos la manera en que nos estamos educando. Este es el círculo del victimismo que le da paso al populismo y empieza con una educación de víctima que hace que nuestra gente tenga baja autoestima, que sea insegura en sí misma, que le tenga pánico a tomar riesgos
y entonces que vean en el gobierno una mina de oro. En América Latina es tan difícil hacer negocios que la manera más fácil de hacer negocios se ha vuelto meterse de gobernante. Y para comprobar que estamos teniendo una educación obsoleta que no nos va a llevar a globalizar el Estado, esta es la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, Stand de la Cámpora. ¿Qué dice ahí? Que la universidad se pinte de pueblo. La izquierda está con Cristina y con el Proyecto Nacional Popular y Latinoamericano, PCCE, súmate a la militancia. Revolución es sentido del momento histórico, Fidel Castro. Revolución es sentido del momento histórico. Ni siquiera la frase hace sentido, por Dios santo. Esto es Bolivia, las aventuras de Evito, lectura obligatoria de todos los niños en Bolivia. Cuenta en caricatura cómo Evito era un niño que cuando hacía así el chorro no tenía agua. Y entonces abajo dice, Evo Morales puso 300 chorros en tal aldea en tal año. Cuando Evito caminaba a la escuela no había camino. Evo Morales ha pavimentado tantas carreteras. En el mismo pueblo, quién sabe, pero la cosa es empezar a adiestrar a los niños en esto. Libros de primaria en Venezuela. Simón Bolívar, que el pobre cuate cada vez que Chávez lo nombraba yo creo que se debe estar revolcando en su tumba, y Chávez dándose la mano mientras Jesucristo los abraza. Y este es un libro de primero primaria en Cuba, Cha, Che, Chi, Cho, Chu, el Che luchó en Cuba. Eso es lo que le estamos enseñando a nuestras generaciones. Y luego crecen para ser adultos resentidos que obviamente creen en estos mitos que el populismo hace. Piense como un socialista del siglo XXI. Instrucciones. Agarre un paso de cada uno de esos y vaya entonces mezclándolo. Entonces, por ejemplo, de la columna 1, la escasez es un invento de los burgueses para amedrentar al pueblo. Agarren ustedes las columnas de opinión de los periódicos latinoamericanos y se van a encontrar todas esas falacias. Ahí hay más de 100,000 posibilidades. Y sigue siendo la pregunta en un estado globalizado: ¿cómo combatir la tiranía del poder? ¿Cómo encontrar un balance entre las pasiones de la mayoría y las virtudes de la minoría? ¿Cómo lograr que la libertad no tenga dominación? La ley, señores, no está diseñada para hacernos a todos ser iguales. La clave de una ley globalizada ya la dio Federico Bastiat hace menos de 200 años y dice: la ley no tiene por misión regir nuestras conciencias, nuestras ideas, voluntades, instrucción, sentimientos, intercambios, dones o placeres. No, la ley no está para decirle a los venezolanos cuántos rollos de papel higiénico pueden comprar. La ley no está para que el Estado venga y nos diga con quién sí podemos hacer negocios y con quién no. La ley está para que en esas materias los actos de unos no atropellen los derechos de los otros. Y es la República la que nos da desde hace 2500 años los principios que en la globalización nos van a servir para tener un Estado globalizado. El harto deber de un Estado globalizado es tener equilibrio de poder para garantizar a todos y cada uno de sus ciudadanos 3 derechos fundamentales: vida, propiedad y libertad. Porque quien no tiene su vida garantizada y lo matan como mosca, como pasa en América Latina, no puede emprender. Propiedad privada que empieza por las primeras 2 que tenemos, nuestro cuerpo y nuestra mente, que son nuestra obligación y responsabilidad. Nosotros decidimos cómo cuidar nuestro cuerpo y también decidimos lo que le metemos y no le metemos a nuestra mente, con qué libros la nutrimos, con qué documentales la nutrimos, a qué eventos como este vamos para nutrirla. Con una mente y un cuerpo adecuados para emprender, cualquier latinoamericano puede hacer sus propias oportunidades siempre y cuando hay un Estado que garantice su vida y su propiedad privada. Y por supuesto la libertad. El mundo globalizado nos enseña que cada quien tiene derecho a adquirir dentro de sí mismo las creencias, los sueños, los emprendimientos que esa persona libremente decida, siempre y cuando no atropelle ese derecho en los demás. Y por último, quien realmente quiere acabar con la pobreza, porque a mí la desigualdad no me preocupa, no soy envidiosa, a mí me preocupa acabar con la pobreza. Y la humanidad ha hecho un excelente trabajo. Como les digo, ya de cada 7
personas que viven en este mundo, 6 ya no viven en pobreza, pero hay una que sí. Pero quien realmente quiere acabar con la pobreza desea que cada quien aprenda a pararse en sus propios pies. Un Estado en la era de la globalización lo que tiene que garantizar son los 3 derechos fundamentales, porque solo así cada persona se empodera para aprender a pararse en sus propios pies. Muchas gracias.